Gracias por continuar con nosotros en este programa Tras la Sueña. Tenemos con nosotros a Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola en el gobierno del expresidente Danilo Medina y quien hizo un gran trabajo por la producción nacional en todos los sentidos. Además, Carlos Segura Foster es un hermano de nosotros, una persona tratable, y yo siempre le reitero a él su apoyo que tuvo con nosotros, para el periódico Tras las Huellas Digital. Agropecuaria. Si se ve, desde que iniciaron su gobierno, hemos confrontado una serie de inconvenientes derivados de la mala decisión de eliminar la subasta de importación de alimentos y disponer el otorgamiento de permisos a discreción. Eso generó una gran crisis el año pasado, como se recordará, que muchos agricultores se vieron obligados a destruir su cultivo, otros a regalarlo, otros a botarlo, pero en definitiva a perderse la cosecha porque se realizaron importaciones inadecuadas, en una cantidad inadecuada y en un momento inoportuno, porque se hicieron cuando había suficiente producción nacional y cuando precisamente se iniciaba la recolección. En el día de hoy y desde ayer se está viviendo una situación similar con los productores de cebolla, que habiendo iniciado su recolección han comenzado a importar grandes cantidades y se dice que en esta semana han entrado decenas y decenas de furgones de cebolla. Ya eso ha llevado a protestas de los productores de Sabanayegua, municipio de la provincia de Alto. Esas situaciones tienen al país en una serie de dificultades que ha provocado un aumento sin igual, sin precedente de los precios de la alimentación. Se recordará el triste panorama que vivió la población dominicana en diciembre del año pasado, cuando el día de Nochebuena muchas familias no pudieron comerse el tradicional pollo como consecuencia de la escasez que se produjo, pero además por el incremento de los precios. El pollo para la Nochebuena, hubo municipios que no llegó y donde llegó se vendió hasta a 85 pesos la libra. Y ese es un precio inalcanzable para la generalidad de los consumidores dominicanos. Carlos, en esa misma sintonía, ¿cuál debe ser el precio en estabilidad real de la canasta familiar? Bueno, si nos acogemos a la historia previa a este gobierno, tú te vas a encontrar que el producto fundamental de la alimentación, que es el arroz, mantuvo su precio estable por 20 años. Sí. De 2004 hasta el 2020, el arroz se mantuvo entre 20 y 23 pesos. Sin embargo, ahora el más barato ronda los 35 pesos y hay momentos que ha llegado hasta 40 pesos y el arroz lo come todo el mundo. Entonces, eso mismo ha sucedido con los que dependen de materia prima importada como lo de producción nacional, porque todos los productos se han puesto por el momento fuera del alcance de los consumidores. Felizmente en este momento tenemos una gran producción de musácea, principalmente plátano, guineo y rulo. Están baratos. Felicitamos a las autoridades por el esfuerzo que hicieron. Pero eso fue como consecuencia de una crisis que vivimos el año pasado para esta misma fecha, en donde el plátano llegó a venderse hasta 40 pesos cada unidad. Hicieron provecho de esa experiencia y ahora es tan barato, que no es conveniente que esté tan barato, porque entonces se perjudican los productores, dejan de sembrar y vuelve el ciclo de que se ponen caros porque están escasos. ¿Usted cree, Carlos, que en diciembre la producción, de aquí a diciembre la producción aumentaría? ¿Estaríamos con una producción
más o menos regular? ¿Qué usted percibe? Yo estoy viendo con suma preocupación los próximos meses por razones de la ineptitud de las autoridades y por razones de factores externos, porque ahora a la ineptitud y a los desaciertos de las autoridades se agrega el aumento de los fertilizantes, el aumento de algunas materias primas que han producido una situación que en el sector pecuario, para citar un ejemplo, solamente la producción de pollo tiene un ligero crecimiento, pero los cerdos, por la razón de la peste porcina africana, los huevos, la carne de res, la leche y la miel de abeja están por debajo de años anteriores. Se vislumbra que esa situación va a seguir bajando. Se ha mantenido una buena producción en el caso del arroz, porque recibieron una plataforma muy buena con semillas genéticamente mejoradas y entonces han permitido, con el buen tiempo que ha habido este año, el arroz es un cultivo fotosensitivo. Este año las horas sol han sido muy amplias y ha habido una productividad similar a la del año pasado, pero suficiente para que se pueda ofertar la cantidad. Es una lástima que esa oferta esté por encima de los precios adecuados, principalmente para las familias pobres. Pero Carlos, el gobierno del presidente Danilo Medina, ustedes dejaron una buena plataforma en el sector agrícola en todas las vertientes. Eso está ahí. Pero este gobierno del presidente Luis Abinader le ha dado continuidad. Bueno, ha tenido situaciones como la fiebre porcina, quizá la sequía en la zona de Montecristi, que usted sabe que eso afecta demasiado, pero esa continuidad, y sobre todo con las visitas sorpresas, que ahora el presidente Luis Abinader hace la misma visita, pero se reúne con juntas de vecinos. ¿Qué informe tiene usted respecto a eso? No, lamentablemente el error de ellos fue descontinuar las políticas que se habían establecido. Yo te puedo decir que las granjas, tanto de pollo, huevo, cerdo y producción de conejo, que se generaron por la visita de la empresa, en el día de hoy están cerradas. Y están cerradas porque uno de los errores que cometieron y que fue lo que permitió que aquí entrara la peste porcina africana, fue que cancelaron médicos veterinarios, agrónomos que tenían la responsabilidad de guardar la seguridad sanitaria de los cultivos y de los animales. Esas cancelaciones ya al día de hoy suman alrededor de 800 profesionales entre veterinarios, agrónomos e ingenieros agrónomos. Y es uno de los factores que está perjudicando grandemente el campo. ¿Cuántas cancelaciones usted dice que van en ese sector? 800 cancelaciones. Ahora el día del agrónomo cancelaron 187 como una celebración. Y yo te puedo decir, te puedo citar el caso de lo que es el error más grande, que fue cancelar los profesionales tanto de la veterinaria como de la parte vegetal que prestaba servicio en los puertos y aeropuertos. Ese es un personal que además del título universitario tiene que tener una capacitación especial, porque es para detectar aquellos casos de productos que no pueden entrar al país. Ese es un personal tan especializado que se compara con los técnicos que controlan los vuelos. El personal de medidas sanitarias en los puertos y aeropuertos no puede abandonar sus servicios mientras no llegue a su relevo. Exacto. Y por eso se le paga un incentivo adicional con relación a los otros profesionales y dietas. Tan pronto estas autoridades llegaron, comenzaron a cancelar, a suspender la dieta, a atrasar los sueldos, y eso creó la situación que permitió que sea por puerto, aeropuerto o por la frontera, aquí entraran enfermedades. Entonces, ese vacío que quedó producto, dice usted, producto de las cancelaciones, provocó una entrada
de entrada de la fiebre porcina africana. Sí, la peste porcina africana, que hacía 40 años que no existía en el continente americano, entró aquí como consecuencia del descuido de las autoridades. Y además del descuido, lamentablemente, minimizaron el problema al inicio, cuando se le advirtió principalmente profesionales capacitados como Orlando Sánchez Díaz, que le dijo, los síntomas son similares a los que sufrieron los cerdos en el año 79, 78 al 79. Sin embargo, ellos dijeron que no, que era gripe, que era una neumonía, que eso era techen. No le prestaron la debida atención. Vinieron a reaccionar tarde. Y hoy el país entero y la parte de la isla que corresponde a Haití está afectado por fiebre porcina africana. Y eso está poniendo en grave riesgo no solamente los criaderos conocidos como de patio o de porcina, sino aquellas granjas que han hecho buenas inversiones para sistemas de bioseguridad. Así es. En medio de la situación de la pandemia, de la fiebre porcina, ¿verdad? Su amigo, me imagino que sí, que son amigos porque son ingenieros agrónomos, el expresidente Hipólito Mejía, siempre dijo, comiendo cerdo, mire, yo estoy comiendo cerdo, eso es más o menos alguna burbuja. Eso, la realidad en ese momento, ¿cuál era, Carlos? Bueno, la realidad es que en ese momento, en vez de estar enfrentando la enfermedad para evitar que se acabaran los cerdos, estaban demostrando que se podía comer la carne. Y ciertamente se puede comer. Pero si se eliminan los cerdos o si se mueren todos por la enfermedad, ¿cuál cerdo van a comer? No, el problema no era demostrar que se podía comer. El problema era parar el crecimiento de la enfermedad para evitar que llegara al extremo que está hoy en día. ¿Todavía sigue la fiebre porcina? Sí, que la fiebre porcina es un problema que si sigue como va, se va a convertir en endémico en nuestro país, porque no están cumpliendo con los protocolos adecuados. Y a mí me da mucha pena porque el ministro, que yo sé que ha perdido totalmente la credibilidad hoy en día, todo lo que dice es un desacierto. Hoy en día hizo unas declaraciones que lo que dan es risa, pena y dolor, porque realmente van en contra de los intereses de la producción. Así es. Esa autosuficiencia alimentaria que se logró con tanto esfuerzo en los gobiernos encabezados por Danilo, estamos a punto de perderla. Y eso será un gran problema para la sociedad dominicana. Ok. Carlos, en esa misma dirección, ¿qué ha sabido usted o cuál es el informe que tiene? Porque yo sé que usted es un hombre que se mantiene informado en todos los sectores, pero sobre todo en el agrícola, sobre la producción de ciclo corto, habichuelas, maíz, sorgo. ¿Cómo ve el país? Bueno, el maíz, ellos anunciaron que iban a sembrar 500,000 de tareas, llegaron a cerca de 250,000. La habichuela, la cosecha del 2021 fue menor que a la del 19-20. Ojalá que logren una buena producción ahora, porque nosotros lo que deseamos es el éxito, no por ellos, sino por el país. Entonces, en todos los renglones, las hortalizas, en sentido general, sí, aquí la agropecuaria se ha mantenido un crecimiento de 2.1 que tiene acumulado agosto gracias a las cultivos y a las plantaciones que se heredaron del gobierno de Danilo. Fundamentalmente, guineo, plátano, aguacate, mango, piña. Son cultivos que ellos lo heredaron y heredaron condiciones de producción de arroz que le ha permitido a ellos hacer buenas cosechas. Y una muestra, a eso yo le agrego, amigo Carlos Segura Foster, a eso yo le agrego que en plena pandemia, año 2020, hubo una producción excepcional. La calle estaba repleta de diversos productos. Este es uno de los pocos países que en ningún momento, a pesar de la pandemia, hasta ahora
no ha faltado alimentación. Se han puesto caros, ciertamente, pero nosotros lo que vislumbramos, que además de caro, nosotros vamos a perder la capacidad de ser autosuficientes en la producción de los alimentos. Y eso es muy grave, porque un país no puede depender de las importaciones. Así es. Organismo internacional, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas le solicitó al presidente Luis Abinader ayudar con producción, mandar ayuda a algunos países que están en situaciones muy difíciles. ¿Usted cree que República Dominicana está en capacidad para enviar ayuda de esa índole a otros países? Sí, yo creo que ahora sería una buena decisión, como fue una buena decisión donar algunas vacunas, que el país done plátano a otros países, porque eso va a contribuir a que los productores de musácea comiencen a recibir un precio adecuado para la producción que tienen y evitamos el vaivén, que se desencanten y dejen de sembrar. Ahora mismo hay una producción que permite que el país pueda hacer donación de alimentos, tanto de guineo y plátano. También tiene una alta producción de aguacate. Ha sido un año excelente de aguacate. Tiene buena producción de mango, pero los mangos lo estamos exportando. Pero hay una parte que no se exporta y podrían ser donados. ¿Cuáles son en sí, Segura Foster, el mercado principal para la exportación de ese tipo de productos? Porque sabemos que Estados Unidos y Europa, ¿hay otros mercados? Bueno, fundamentalmente nuestro país, que vio crecer sus exportaciones junto con la producción, fundamentalmente exporta a Estados Unidos, a Europa, y se han agregado los mercados fundamentalmente de la antigua Unión Soviética, Rusia, China, sí, y hasta la India. Nuestros mercados, nosotros lo hemos podido mantener. Nosotros pasamos a ser el país principal exportador de cigarros de tabaco. Y nuestros productos como el cacao, el guineo, son de los productos más apetecidos. El mango ahora está en un auge tremendo. Y nosotros tenemos un exportador que está entre los primeros 5 exportadores de toda la humanidad. Así es. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando retornemos, no se muevan porque continuaremos conversando con el ex administrador de la agrícola, el amigo y hermano Carlos Segura Foster. No se muevan. Continuamos en este programa Tras las Huellas, una entrevista enriquecedora porque Carlos Segura Foster sabe de campo, es un hombre de campo. Y mire la magnitud de este hombre que valora los esfuerzos por un lado hechos por el gobierno del presidente Luis Abinader, que por eso hay una producción, hace crítica de otros temas, pero valora lo que tiene que valorar y eso es importante, porque esos son de los temas que no se pueden politizar. Segura Foster, continuamos en esta interesante entrevista y quiero saber la política del Banco Agrícola, sobre todo en el tema crediticio, aquellos medianos y pequeños productores de la República Dominicana. Sí, yo quiero ampliar lo que expresaste. A nadie en este país, ni del gobierno ni de la oposición, le conviene que se perjudique el pueblo. Exacto. Esta nación, el mundo entero, sufrió una crisis sanitaria. Y esa crisis sanitaria, como consecuencia de los altos costos para enfrentarla y la pérdida de una actividad fundamental como es el turismo, generó en nuestra economía una crisis económica. Esa crisis económica hasta ahora se ha manejado porque se ha recurrido en una cantidad alta a préstamos
responsable de los políticos es evitar que eso suceda. Así Nosotros le deseamos todos los éxitos al gobierno y deseamos que concluya este periodo. Pero lo que ha sucedido hasta ahora nos lleva a asegurar que este barco de este gobierno dio un solo viaje, porque en el 24 termina su viaje. Son muchos los desaciertos que han cometido y ojalá puedan enrumbarse por el sendero de no seguir cometiendo errores. Le preguntaba a Carlos Segura Foster sobre la política que lleva el Banco Agrícola con el asunto, con la parte crediticia a los pequeños y medianos productores. Me imagino que usted está informado de esa parte. ¿Hay alguna queja? Bueno, lo primero es que comenzaron con políticas de engaño, que lo hizo perder la credibilidad. Como tú recordarás, se ofertó préstamos a tasa cero y se dijo que inicialmente se iban a dedicar 5.000 millones de pesos. Y ciertamente los 5.000 millones de pesos llegaron, pero se dedicaron fundamentalmente a préstamos a instituciones estatales, al Ministerio de Agricultura, al IAD, al INEPRE, al IDIA, al Instituto del Tabaco y a grandes empresarios que no debían ser beneficiarios de esa tasa subsidiada. Los pequeños y medianos productores, como dije en su momento, se quedaron oliendo donde guisan, porque a ellos apenas les llegó entre el 10 y el 15% de esos recursos, que repito, se quedaron en manos de grandes empresarios y de instituciones estatales. Eso ha creado una situación que, acompañada con la falta de credibilidad, pues tienen al campo en una situación que languidece. No importa lo que ellos traten de mentir con espacio pagado. Hoy el campo está atravesando una situación de extrema dificultad. Bueno, óigame una cosa, usted mencionó el sector turismo. La República Dominicana, a propósito de que ya el sector turismo ha venido recuperando en una manera ideal para la República Dominicana, ¿tiene la República Dominicana productos como el melón, lechosa para sostener el sector turismo aquí en la República Dominicana? ¿Suficiente? Sí, nosotros somos exportadores de fruta, como te dije. Sí. Y entonces a nosotros nos conviene que crezca el turismo, porque el turismo tiene un efecto transversal en todos los sectores de la economía. Si vienen muchos turistas, pues hay que producir mucha comida. Sí. Entonces eso va a beneficiar el campo. Por eso nosotros vemos con satisfacción la política que se ha llevado en el turismo, como también felicitamos lo que fue el seguimiento a la atención de la parte sanitaria. Cuando llegaron la vacuna, que nosotros no lo tenemos, aquí se comenzó un plan de vacunación muy exitoso, pero entonces lo dañaron. ¿Por qué? Porque la meta de la vacunación era 2 vacunas por cada ciudadano. Sí. Fundamentalmente tuvimos la suerte que gracias a las relaciones establecidas por Danilo, los chinos nos suministraron todas las vacunas que necesitamos para esos planes. Pero entonces cuando llegó la otra vacuna producida en Estados Unidos, dieron un mensaje que pusieron a dudar a la gente, porque dijeron que era necesario una tercera dosis de Pfizer para que la Sinovac fuera efectiva. Y eso no es verdad. Entonces eso bajó la credibilidad e hizo que mucha gente que tenía entusiasmo para vacunarse perdieran ese entusiasmo. Y por eso disminuyó. Hacen la cosa bien y la dañan ellos mismos. El turismo lo están haciendo bien. Ojalá sigan bien. Sí, sí, así es. Carlos, quiero saber sobre
los invernaderos, ¿cómo se ha mantenido? ¿Qué importancia le ha dado este gobierno a la producción de invernaderos en la República Dominicana? Sabes que la producción de invernadero en ambiente controlado fue de los sectores que más crecieron en los 8 años de Danilo. Sí. Prácticamente se duplicó el área y la producción. Ahora es muy poco lo que se le ha agregado, pero tenemos que entender la situación por el hecho de que la demanda de los productos de la hortaliza, los ajíes, los tomates, ha bajado como consecuencia de que bajó el la de Montecristi. Yo dudo que termine en esta gestión de gobierno. La de Montegrande sí hay posibilidad de terminarla. Ojalá lo hagan, porque de eso va a depender mucho el desarrollo de la zona del sur, principalmente la cuenca del lago y lo que es la esperanza de la riqueza de la zona más pobre, que es Pedernales con el turismo. Cuando esa empresa se ponga en servicio, se va a duplicar el área de producción de alimentos y de fruta, y eso es conveniente. Ojalá que lo logre. El caso de la presa de Guayubín es un sueño que comenzó cuando don Juan Bosch Sí. lo reinició Danilo, y ellos tienen el interés de continuar, pero todavía no están trabajando. ¿Por qué Ojalá. Carlos, ¿por qué se hace tan complejo la construcción de una presa? ¿Por qué se hace tan complejo? Bueno, es una cuestión de voluntad. Cuando Danilo le hicieron 6 presas, ¿te recuerdas las 2 Bocas? Sí, claro. 3 en Elia Piña, otro por Guayubín. Es decir, aquí hay necesidad de hacer por lo menos 20 presas más. Y hay capacidad de pluviometría para acopiar esas aguas. Pero aquí ha habido visión clara de construcción de presas de parte del honorable presidente Joaquín Balaguer y de parte de Danilo Medina, que realmente han sido presidentes que se han ocupado del campo. Hay otros presidentes que, aunque han hecho buenas gestiones, no le tenían tanto amor al campo como el que tuvo Danilo Medina. Sí, eso es cierto, pero también vemos, don Carlos, que el presidente Luis Abinader siempre está en el campo, y veo que está haciendo muchas obras en todos los sectores. Parece que en República Dominicana los presidentes son del campo, aunque no sean de allá. Él va mucho al campo, pero sus autoridades golpean mucho al campo. Y entonces ese esfuerzo y tal vez ese deseo que él tiene no se está traduciendo en éxito. Porque, repito, las autoridades del sector agropecuario, principalmente el ministro de Agricultura, todo lo que han hecho es batear de FAO, cometer errores tras errores. Parecería que su deseo es eliminar la producción nacional para hacer que el país dependa de las importaciones, y han establecido un mercado de ventas de permisos al por mayor y al detalle, que el contrario a lo que sucedía cuando Danilo, que generaban ingresos para el presupuesto, ahora lo que han es vuelto a enriquecer a gente que no se sabe quiénes son. Don Carlos, ya casi se nos ve el tiempo, pero quiero preguntarle, ahora lo voy a poner en la parte política, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ve este proceso por el que está atravesando, pasando el partido, su partido, el PLD? Bueno, tenemos desde el Congreso todos los esfuerzos concentrados en el fortalecimiento del partido. Esos trabajos obviamente se han visto limitados por la situación de la crisis sanitaria, pero el hecho de que hayan salido a ruedo
de los principales dirigentes que eventualmente van a ser precandidatos de nuestro partido, ha creado un dinamismo tal que ya hoy en día la gente repite que como en los gobiernos del PLD se vivía mejor, el próximo gobierno va a ser encabezado por el candidato que coja el Partido de la Liberación Dominicana. Que cualquiera de los que está corriendo ahora, para mí, haría un excelente gobierno, como han sido buenos los encabezados por Leonel y mucho mejor lo que encabezó Danilo Medina. ¿Cómo te ve, cómo te valora estos expedientes de corrupción que se han presentado ya a la justicia y por los cuales hay varias personas, funcionarios que están guardando prisión? La misma historia que sucedió en Brasil con el fiscal que se encargó de desprestigiar a los políticos, comenzando por Lula y Dilma. Eso va a suceder aquí. Real y efectivamente, eso es circo, eso es allante y movimiento. Y usted verá que cuando pase la historia, los que nos acusaron a nosotros de corruptos van a resultar ser los verdaderos corruptos. Porque dime de lo que presumes y te diré de lo que carece. Presumen de serio y no son serio nada. Y nosotros hemos hecho gobierno de excelentes resultados para el país. Este país es otro a partir del 1996, cuando por primera vez ganó el PLD. Gracias al amigo Carlos Segura Foster por esta interesante entrevista en este programa Tras las Huellas desde Santo Domingo, República Dominicana. Y gracias a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, del Facebook Live de Tras las Huellas Digital, el periódico, y por supuesto por este canal 24 Santo Domingo TV. El periodista José Cuevas estuvo con ustedes acompañado de Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana. Será hasta la próxima.